Reseña crítica de la película Spider-Man Lotus sin spoilers. Película recién estrenada en YouTube. Antes de empezar la crítica de esta película, creo que es importante decir que no me voy a meter tanto con los problemas previos de esta película, que la verdad han sido bastantes. Además, también la crítica que voy a hacer de esta película no va a ser como las demás que he hecho en este canal, dado que no me pareciera justo hacer una crítica exactamente igual como si fuera una producción de Hollywood, cuando realmente es un fanfilm hecho por fans. Porque si hago la crítica desde este punto de vista, la película obviamente está reprobada, dado que tiene varias fallas tanto en la dirección, en la producción, en las actuaciones y hasta en la edición. Pero también hay algunas cosas buenas, como algunas tomas aéreas, la música, inclusive algunas animaciones CGI, sobre todo las donde se está columpiando el Hombre Araña por la ciudad de Nueva York, así como Flash Thompson, que es el mejor Flash Thompson que hemos tenido en cualquier película del Hombre Araña, lo que obviamente no habla muy bien del UCM, así como también tener varias escenas con los 4 amigos y también tener algo de libertad creativa, como por ejemplo ver drogas o cigarros en esta película, algo que no veríamos seguramente en el UCM. Así que creo que la forma más honesta de hacer esta crítica es hacerla desde el punto de vista como fan del Hombre Araña, que si lo hago desde este punto de vista, la película está bien, se puede ver y es interesante, y además muy bien adaptada de los cómics El Spider-Man Azul y del chico que coleccionaba a Spider-Man. La única crítica que le hago es que la película se me hace demasiado larga. Hay algunas escenas que se sienten demasiado largadas y también un tanto repetitivas, así que para mí simplemente si le hubiera quitado un poco de paja, la película hubiera dado como 1 hora y media y hubiera sido una película un poquito más redonda. Ahora, desde el punto de vista como cinéfilo, me parece esta película un experimento bastante interesante, dado que puede crear un precedente y inspirar a otros cineastas a hacer sus propias películas, para que poco a poco, con más proyectos como este y el avance de la tecnología, podamos tener proyectos ya muy similares o casi iguales a los de las grandes empresas, y esto a la vez sirva como una especie de semillero para los futuros cineastas. Así que, como ves, por este lado resulta también bastante interesante. Así que, en conclusión, para mí esta película es de esas películas que, según el punto de vista con que la veas, la puedes amar o la puedes odiar. ¿O qué piensas tú? Ten en los comentarios. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad, bye.